17 minutos. Vamos a ser prudentes con ustedes. En honor a la verdad, este tema es la continuación, la parte 2 de lo que hicimos el sábado en la iglesia de Davenport. Ustedes van a tener el privilegio, los que estuvieron en Davenport, de ver el de Davenport y Davenport va a ver también por las redes. Y a nuestros amigos que están en las redes, tengan misericordia con nosotros. Vamos a reducir el tiempo a lo que sea posible, pero vamos a tratar de exponer la palabra de Dios como manda el concepto bíblico. Hay 6 capítulos que vamos a desarrollar. ¿A qué hora nos vamos? Yo no sé, hay comida, no se preocupe. Vamos a empezar en el capítulo 25 del libro de Génesis. Yo no lo voy a leer, yo lo voy a narrar, no voy a ser imprudente. Pero el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Génesis encabeza la novela más linda que yo he podido encontrar en la vida. Es la historia de Jacob. Jacob es un personaje tan pintoresco que la Biblia dedica más tiempo a Jacob que cualquier otro personaje. Incluso cuando pasa de Jacob a Israel, sigue mencionando, y todavía en el Nuevo Testamento sigue mencionando a Israel. O sea, Jacob fue un pilar que Dios usó desde su inicio hasta el día de hoy, se menciona. Pero yo quiero sacar un poquito de la parte negativa de Jacob para que ustedes vean, no para detratar a Jacob en su personaje, sino para que ustedes vean que Dios es suficiente para usarte a ti y a mí, aún siendo nosotros pecadores y defectuosos. Dios solo necesita el instrumento. Nosotros somos como un martillo rústico que Dios agarra y que tú quieres dar al clavo. No sé cuánto han tenido la desventaja de clavando, darse en el dedo. Es bien fuerte cuando tú quieres dar al martillo, tuerce el clavo, te den el dedo. Yo, como no tengo ese tino, ya yo uso el drill, yo lo que uso es tornillo ya. Dios es el único que sabe dónde está la cabeza del clavo para dar con el martillo o el hammer, que somos tú y yo. Solo somos un hierro rústico y Dios es quien sabe dónde poner las cosas. Por eso, en esta hora yo quiero sacar a luz algunos de los textos del capítulo 25. Vamos a empezar en el capítulo 25. Solo vamos a extraer cositas nada más de cada uno. En el capítulo 25 me gustaría destacar el verso 22. Génesis 25, 22. La historia narra que Abraham tuvo un hijo. Ustedes conocen la historia tuvo 2, pero un hijo donde manda la dinastía, se podría decir, y de eso sale Jacob. Pero cuando empieza la historia con Jacob, empieza con problemas. Y yo iba a poner el título a este tema, ¿saben cómo? Entre gangsters. Pero iba a llamar mucho la atención y la curiosidad, y por eso le puse 3 pasos para ser exitoso. Jacob, una historia teñida de negro, tiene una parte bonita para nosotros, y por eso el título de hoy se llama 3 pasos para tener éxito. Miren, y los hijos lucharon dentro de ella, hablando de los gemelos. Ella primero no podía dar a luz, oró el esposo, el Señor le concibe, pero le concibe doble, y dice que los hijos luchaban dentro de ella, y ella desesperada. Ustedes saben lo que es eso. Las mujeres, ¿cómo le llaman a eso cuando están teniendo problemas, que le da náusea? ¿Cómo le llaman a eso? Lo malestar. Así que le dicen ahora, le cambiaron el nombre a mala barriga. Bueno, el malestar. Y ella estaba desesperada y oró a Jehová. Y dice el 23 lo siguiente. 23, por favor. Dice, y respondió ¿quién? ¿Qué le dijo Jehová? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. ¿Desde qué cosa? Desde antes de nacer. El pueblo será más fuerte, o el uno será más fuerte que el otro. ¿Y qué cosa dice Dios aquí? El mayor, vayan pendientes de esa cita, el mayor, ¿qué cosa? Ha de servir al menor. O sea, Dios está diciendo que el que naciere primero iba a ser el servidor del que naciera después. Y eso tiene una connotación, porque eso estaba rompiendo el parámetro de la mitología en la Biblia. Entonces pasamos aquí al verso 27.
verso 27, porque tengo que hacerlo así por amor al tiempo. Dice, y crecieron los niños, Esaú fue, ¿qué cosa? Diestro en la casa. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que él hacía? Cazaba venado, cosas así. Y dice, y un hombre de campo, pero Jacob era ¿cómo? Era un niño del hogar, el que ayudaba a mamá a fregar los tratecitos, a hacer los mandados, los encargos, dicen los colombianos, los mercados. Así que ustedes dicen cuando mandan a los mercados, nosotros decimos ahora los mandados en Santo Domingo, ¿verdad? Muchacho que no hace los mandados. Jacob era un muchacho. Por lo tanto, miren lo que sucedió en la vida de ellos. Dice el 28. Y amó, ¿qué cosa? ¿Quién amó? A Esaú. ¿Por qué cosa? Porque le gustaba las aventuras que él llegaba y le cocinaba y le traía y disfrutaba. Más, ¿qué cosa? ¿Por qué amaba a Jacob? Ese era el muchacho que estaba ahí en la casa y recogiendo las cosas y haciendo los mercados. Está bien. Ahora, ahí empieza el problema. Ahí empezó el problema. Estoy en el vientre. Algunas personas dicen, no, que empezó el problema desde el que Dios lo dio. No, el problema empezó ahí porque Dios no hace nada malo. Dios le dijo a ellos ya lo que iba a pasar. El mayor servirá al menor. Pero ahí empieza el problema. Y ahí yo me detengo también. Miren, hermano. A veces nosotros culpamos a la iglesia, me voy a defender también. A veces como dirigente, a veces culpamos a la iglesia que no hacen lo que nosotros, que no dan buenos programas, que no hacen esto, que no hacen aquello. Y también a veces culpamos a los maestros. Y que en la secuela esto y que en la secuela aquello. El Espíritu Profecía en Hogar Cristiano hace un llamado. Hogar Cristiano hace un llamado que la primera escuela debe ser ¿dónde? En el hogar. Y que nuestros hijos deben ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, pero la educación ¿dónde debemos dársela? En el hogar. Y ese fue el primer paso al problema de allí. La diferencia. Amaron uno, amó otro, uno amó uno y el otro amó otro. Y eso llevó el problema a tal magnitud que hoy todavía cosechamos los resultados. Y eso se da mucho en los hogares modernos. Los padres a veces cometemos el error de tener un cariño más que otro. Ahora yo estoy experimentando una crisis. Yo tengo 7 nietos técnicamente, pero el más chiquito es el que más atención uno le pone. Y vino uno el nieto mío, el primero varón, me dijo un día con pesar: papá, ya yo no soy preferido. Y yo le dije, tú siempre serás, mira que Dios me inspiró, le dije, tú siempre serás mi primer nieto. Pero Abichai es mi último nieto. Por lo tanto, tú tienes tu lugar y nadie y nunca ocupará tu lugar. Claro, ninguno va a ser otra vez primero, él es el primero. Ninguno va a ocupar tu lugar. Así que no te preocupes, yo te amo igualito como siempre te he amado y también amo a Abichai porque es el último. Y eso calmó un poquito las aguas, pero ya le había dicho incluso a la mamá del niño que ya yo no voy a ser tu bebé porque ella decía que a su vez ya no tenía varón. Y habló con la otra abuela y Jacob se quejaba por aquí, ya lo calmé un poquito. Pero tenemos que tener cuidado porque eso es lo que está haciendo daño en la sociedad. Si tenemos 2 hijos, ¿son cuánto? 2 hijos. Los 2 son nuestros hijos. 2 hembras, un varón, los 2 son nuestros hijos. Y esto llevó a que la cosa se complicara tanto que llegó un momento donde las cosas se salieron de control. Por eso, primer paso, ahí entro en el detalle, primer paso al éxito, respeto. Ay, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia, con el tema de hoy? Respeto. Cuando usted no tiene respeto, usted no tiene respeto. Y en la historia, el primero que demostró una falta de respeto a Dios fue Esaú. Y le voy a mostrar cómo. Aquí tengo en el verso del capítulo 26, pasé al 26, dejé el 25 ya, pasé al 26, por favor. Y dice que hay algo que quiero tomar en detalle con ustedes, y es que también Isaac pasó un momento como el de Abraham, donde hubo una crisis económica, y él iba para Egipto. Abraham le dijo, no vayas, porque si tú vas, puedes cometer lo que cometió Abraham, mintió allá, pero él se quedó ahí. Fue a los filisteos y hizo lo mismo, mintió también. O sea, en el hogar viene un patrón ya, hay un patrón.
Isaac estaba cuando Abraham mintió y Esaú estaba cuando Isaac mintió. O sea, ¿cómo yo puedo creer que mis hijos van a venir a la sociedad de jóvenes si en mi casa yo le estoy hablando mal de Pedro, que es el director? O le estoy hablando mal del pastor, o le estoy hablando mal de los dirigentes. ¿Cómo yo puedo creer que ellos van a amar la iglesia? Dice en Gálatas que lo que tú siembras, y eso es una ley que no cae. Entonces, si yo en mi casa, en lugar de yo levantar la moral de mis hijos, no le doy testimonio, porque no vivo como cristiano, número uno, entonces para ayudarlo más, me dedico a criticar a la iglesia. Hay una historia que el tiempo no es posible, pero en los hijos de Jacob, eso es una historia, no, lean esa novela por favor, esos capítulos son maravillosos. El cuarto hijo de Jacob, de Lea, se llamó Judá. Ese muchacho fue el peor hijo que tuvo Jacob. Y en un momento dado eso solo para comentar, en un momento dado, él empezó a decir que la iglesia era mala. Y empezó a ver mal a todo el mundo dentro de la iglesia y se fue de la iglesia. Y en la buena cosa que hizo por ahí hasta se acostó con su nuera. Pero la iglesia era la culpable. Él estaba bien. Y tuvo hijos y lo educó tan bien que Dios se lo mató porque era malo. Eso está ahí en la Biblia. Y dice, y lo mató Dios porque era malo. Uno el nombre Er y el otro no recuerdo el nombre porque no está plasmado aquí en el tema. Solo digo para que tengan una idea. ¿Hasta dónde yo puedo dañar a mis hijos dando un mal testimonio en la casa? ¿Hasta dónde yo puedo empujar a mis hijos para bien o para mal? Entonces a veces decimos que la iglesia está mal. Y como la iglesia está mal, entonces nos vamos a criticar a la iglesia, nos vamos a quejar con todo lo que encontramos. Y en lugar de ser una bendición en la iglesia, nos convertimos en una maldición. Y yo sé que el pastor no quiere mucho a nosotros, pero con esa manera no le parecemos bienvenidos. ¿Verdad, pastor? Líderes de esa manera lo que hacen es afectar la obra de Dios y se están levantando en contra de Dios. Entonces, la parte que voy con el tema de nosotros está aquí en el capítulo 26, donde Esaú vende su primogenitura. ¿Ok? Aquí déjame buscarla aquí la cita. Aquí le voy. Ok, capítulo 26. Verso 29. A ver si estoy correcto. 26, 29. Dice que no haga mal como nosotros que no hemos tocado. Espérame, no, entonces no, aquí, espérame, me pasé aquí, espérame, perdón. 25, sí, perdón, el 25, 29, sí, tienes razón. 25, 29, gracias. 25, 29. Aquí tengo toda la cita, pero quiero reducirla. 25, 29. A ver, léamela a alguien. Oh, léamela, ok. Y guisó Jacob un mangú con queso frito y cebolla. Y Esaú estaba muy cansado. Bueno, pongan una paella, arepa, lo que ustedes quieran ahí, pero yo tengo que poner mangú. Y Esaú vino tan cansado del campo, seguimos leyendo. Y dijo, ay. Aquí voy. Y dijo Jacob, el 30, te ruego que me des a comer de ese mangú. Era un guisado rojo, con ahí rojo, y se le dice dónde, ahí viene la palabra de don. Y dijo, y te ruego que me dé a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, que de ahí sale una nación. Pero la parte que a mí me interesa es esta. Dice el 31, Jacob respondió, ¿qué cosa? Jacob, el nombre de Jacob significa tigre. ¿Sabían eso? Tigre. Siempre lo de él era granjear su vida. Y le dijo, ok, yo te voy a dar, pero si tú qué. Ahora, ¿era necesario Jacob hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Dios se la había dedicado, dijo que se le iba a dar. Pero así somos los hombres. Dios nos bendice. Nosotros no esperamos la bendición de Dios, nos mandamos, nos apresuramos y entonces cometemos errores, rompemos la cosa. Dice, véndeme
primogenitura. Entonces el 32 dice, entonces Esaú, aquí está. ¿Qué dice? Lean conmigo ustedes. Entonces dijo Esaú, a ver, me voy a morir. ¿Es verdad que él se iba a morir de hambre? Eso es mentira. Pero aquí hay un detalle para nosotros, anuncio pagado por la iglesia. Muchas veces Dios nos llama a nosotros y nos da una posición en la iglesia. Y nosotros no la valoramos. Y hacemos lo que a nosotros se nos antoja, a la manera de nosotros, no a la manera de Dios. Llegamos a la iglesia, el Señor nos da el privilegio de darnos la primogenitura, dando el privilegio de servir en su causa, pero no queremos, no valoramos lo que se nos dio. Y por lo tanto, como no lo valoramos, no nos importa si funciona o no funciona. Y no entendemos que quien nos llamó fue Dios y quien nos dio el privilegio fue Dios. Y decimos, como quiera, que yo vaya a la iglesia y no vaya, es lo mismo. Que abra la iglesia a tiempo que no la abre, lo mismo. Que limpie la iglesia y que no la limpie, lo mismo. Que cante y yo no cante, lo mismo. A veces tenemos que tener mucho cuidado. El hecho que Dios te deje cantar en la iglesia no significa que tú eres imprescindible. El hecho que Dios te deje a ti abrir las puertas no es que tú eres el único que la va a abrir. Si tú no vienes, se va a abrir. Yo lo que quiero que entendamos es este negocio del Señor. Y aquí tú vienes no a servir al pastor, a servir al Señor. Y cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios para atender al Señor, entonces nosotros estamos dando respeto a Dios. Respeto a Dios. Es el primero en faltar el respeto. No valorando, así es la primera manera que tú faltes respeto. No valorando lo que Dios te ha puesto en la mano. ¿A qué Dios te llamó? Todo el que está aquí está llamado para algo. Todos. El día que Dios inspira a un grupo de hermanos, a junta, y te llama para trabajar, entiende que es un llamado de Dios. Y valore el llamado de Dios. No ponga por el suelo los principios de Dios porque a ti se te antoja. Porque si eso hace, tendrá muchos problemas. Y eso te va a afectar el resto de tu día. Así es que Jacob logra su objetivo, no porque solo Jacob era muy tigre, sino porque Esaú era un respetuoso a los principios. Entonces a veces nos sentimos mal porque yo estoy dirigiendo, yo estoy aquí de director de jóvenes, no estoy haciendo mi trabajo, lo que estoy haciendo mal. Entonces la iglesia se ve en la necesidad de quitarme y después yo me enojo. Porque me quitaron, ¿no? Que yo pensé que yo lo estoy haciendo a mi manera, estoy trabajando para mí y así se hacía en mi país y la manera que funciona es así, porque si no lo están haciendo así, no funciona así, porque yo aprendí así, porque en la iglesia cuando yo estaba funcionaba así y ahora está mal, la iglesia está mal porque no lo está haciendo a la manera como yo aprendí. Querido mío, queridos, por favor, el que dirige la iglesia de Dios no eres tú. Tú eres parte del entramado de Dios si te deja usar por Dios. Así que ahí paramos ese tema, el falta de respeto. Tú irrespetas a Dios cuando en lugar de tú venir a la iglesia a cumplir con tu deber, tú estás tirando tu deber como que no significa nada. Tú sabes que está aquí sentado a que Dios te ha llamado y tú sabes cómo usar tu talento. Y si tú no lo estás usando como Dios te ha llamado, Dios te va a pedir cuenta. Y cuando te quiten la primogenitura, no te sientas triste porque tú eres el. Cuando Jacob granja el negocio, se va, engaña a su papá con el propósito, oigan bien, y no voy a hacer mucho énfasis, pero sí vale. La mamá de Jacob le dijo, haz lo que yo te diga. Él no quería hacer el engaño, pero haz lo que yo te diga. A veces, bueno, ustedes saben que el problema empezó ya de amar a uno y al otro. Dividieron el hogar. Y ella mandó a Jacob a engañar a su padre, sabiendo ella que Dios le había dicho lo que iba a suceder. Sabes tú que Dios te ha llamado a hacer su voluntad y que Dios te va a bendecir, pero tú quieres hacerlo a tu manera. Dios te trae, se te dice cómo funciona la iglesia, pero tú insistes que tiene que ser a tu manera y por eso tú caes en los errores que cayó Jacob. Se quiso adelantar a Dios y Jacob es un personaje pintoresco que puede identificarse con nosotros. Y Esaú identifica a aquellas personas irresponsables que no respetan a Dios y a su principio, no respetan a Dios y su responsabilidad. Y Jacob representa a aquellos que son muy sabios en su propia opinión. Todos quieren hacerlo a su manera y lo que los demás hacen no tiene valor. Los demás están equivocados. Y Jacob luchó toda su vida. Entonces Jacob va y engaña a su papá y le dice a su papá,
mamá, ¿quién tú eres? Yo soy Esaú. Y el papá está sospechando porque siente la voz y entonces el papá llega a una conclusión con él y le dice, lean ustedes que ya el tiempo no me va a dar para leer. El papá le dice, échate para acá, déjame besarte. Pero ¿qué era lo que el papá quería hacer? Oler. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? ¿Qué dice él? Déjame ver si encuentro la cita aquí rápido cuando él lo olió. ¿A qué olía Esaú? Ajá, el 26 del verso 26 creo que. Y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y el 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestidura. Y oiga que dijo Isaac, y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor de ¿qué cosa? Del campo. ¿A qué olía Esaú normalmente? A hierba, hermano. Tipo no se bañaba mucho. Hedía hierba. Eso es lo que él dijo, huele a hierba. Y así fue que él descubrió por qué le pusieron la ropa de piel para, no solo para los pelos, sino que el tipo vivía cazando por la calle y se tiraba al hombro los venaditos. ¿Y a qué hedía él? A venado, a piel de oveja. Ustedes saben que hay una historia, un comentario que se hizo. Habían dos personas durmiendo en una habitación y dice uno, di que aquí hay un desodorante que se dañó. Y le contesta el otro, seré el tuyo porque yo no uso desodorante. O sea, entiendan el mensaje. Entonces, en el caso de estos dos jóvenes, había la diferencia aún en el olor. Porque él olía a lo que hacía. ¿A qué olía Esaú? A lo que hacía. A veces nosotros venimos a la iglesia, venimos con un genio, con un carácter, con una actitud que la gente puede oler lo que nosotros acabamos de hacer. La gente puede oler que yo en la casa acabo de gruñirme con mi esposa, con mis hijos, o que yo vengo gruñéndome con la gente de afuera. Entonces yo vengo a sentarme aquí por más que trato de disimular la realidad mía, la gente lo huele. Se huele. El perfume de los errores se huelen. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre cede al principio al consejo de su mamá, y su mamá pagó la consecuencia. Madre, lo que tú siembras, eso de cosecha. Jacob era su hijo mimado y ella lo mandó a hacerle una cosa mala. Le dijo, te voy a enviar allá, vete a Aram, después que se calme la ira de tu hermano, yo te mando a buscar. Y nunca más vio a su hijo. Y Jacob, de ser un niño mimado en su casa, pasa a dormir en las calles, en los montes. Y ahí en los montes, huyendo, se encuentra con Dios. En la escalera que Dios le pone la historia, le presenta que Dios estaba arriba, de arriba hasta abajo. Dios revisa, Jesús menciona esa historia cuando se encuentra con, ¿cómo se llama el que estaba debajo de la higuera? Natanael. En Juan 1 del 49 al 51, allí dice, y verá cosas mayores que esta, verá los ángeles subiendo de arriba sobre el Hijo del Hombre. Allí se recomienda o se menciona otra vez esta historia. Pero Jacob se encuentra con el Señor en Betel, y ahí empieza el segundo paso para tener éxito. Primer paso es tener respeto para Dios. Segundo paso es conexión. ¿Cuál es el segundo paso? Conexión. Dios prometió a Jacob en ese día que estaría con él, que lo bendeciría y que sería con él. Pero Jacob no se conformó con la promesa de Dios y siguió haciendo negocio por ahí, rumbeando. Y llegó donde su tío Labán. Allí ustedes conocen la historia. Tomó una muchacha por novia. Y cuando llega allí entonces se encuentra con el gángster maestro. Y ahí, aquí yo quisiera tener todo el tiempo para leer los textos. Cuando Jacob llega allí, a la casa de Labán, él comete un error más por ser tigre. Ok, aquí le digo. Mira qué cosa más importante. El capítulo, creo que el 26, el verso 18 dice. Y Labán tenía 2 hijas.
y ajá, y Raquel y los otros. Ok, aquí voy con esto, aquí llego. Aquí está. Ajá. Jacob dijo a Raquel, eres tu hermano, ok, y el 13 dice, así, ajá, 13, así que oyó Labán a la nueva de Jacob y fue a recibirle, y dice el 14, y Labán le dijo, ciertamente hueso de mi hueso y carne de mi carne eres. ¿Por qué Labán le contestó a Jacob todo eso? Cuando Jacob llega a la casa de Labán, se sientan toda una noche a conversar y Jacob cuenta todas sus aventuras, incluyendo cómo engañó a su papá. Reveló todo. Entonces Labán dice, ok, verdaderamente tú eres mi sobrino. Eres un mafioso como yo. Así que nos vamos a llevar muy bien. Dice, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. El verso 14 del capítulo 28. 29, sí, ya pasé al 29. Que tengo que 29, sí, ya pasé ir volando por el tiempo. Dice, tú eres hueso de mi hueso, verdaderamente eres como yo. Entonces dijo Labán a Jacob, porque ser mi hermano me servirá de balde. Jacob tenía un mes en la casa de vacaciones, sin trabajar, solo comiendo y divirtiéndose. Entonces Labán, nadie habló de trabajo, pero Labán era el máster de la mafia. Va y le dice, ven acá y tú como familiar mío me vas a servir de balde. ¿Qué le está diciendo? Él dice que le vende la idea de que no, yo estoy preocupado porque tú estás aquí sin ganar. No, ya tiene un mes aquí. En Estados Unidos dicen, cuando yo llegué aquí decían que el pescado a los 3 días le bajaron uno, hermano. Bueno, la economía está más fuerte. A los 2 días. Refiriéndose a cuando tú tienes una persona que llega a tu casa. Entonces Jacob tenía un mes sin trabajar. Y el tío, que no es bobo, le ofreció, vamos a trabajar. Y llegaron a un acuerdo. Y en el acuerdo él le ofrece le pide a su hija y él le ofrece, ok, no hay problema. Y le hizo un contrato. Un día le hizo. Jacob aceptó y se fajó a trabajar. Cuando trabajó sus 7 años, entonces le preparan todo y le dan la hija que él quería, la muchacha que él quería, entre comillas, y él se va. Y las ocurrencias de aquellos tiempos eran tan importantes que por eso yo concluyo que fue que Judá vivió con su nuera y no lo supo. No se verían la cara. Yo no sé cómo eran los amores de aquel entonces, pero no se verían la cara. Y ella la embalsamaron tanto que Jacob no le vio la cara. Y fue, y por la mañana, recuerden que no había luz ahí, por la mañana él descubre que no es lo que él esperaba. Y él va donde Labán y le dice Labán le dice, no, espérate, yo te lo expliqué. No, yo no lo vi. La letra chiquita esa, tú ves, tú sabes que siempre te das un contrato, pones una letra chiquitica y para que tú no. Léelo, míralo ahí. Aquí no se da la menor primero. La ley de este país es que se da la mayor primero. Entonces, ¿qué va a hacer Jacob? Empezó a cobrar los resultados de su engaño. Entonces vamos a trabajar 7 años más. Y durante trabajó 7 años más, le dieron la niña, pero durante los 20 años que Jacob vivió con Labán, 10 veces le cambió el contrato. ¿Qué se inventaba? Bueno, ahí se inventó que la letra chiquita no la leyó y que ahí lo decía. Le buscó unos lentes, ponte tu lente, miró los lentes, sí, ahí lo dice, está bien. Pero después, cada cierto tiempo que Jacob iba prosperando, él venía y le cambiaba el contrato. Y venía, lo engañó 10 veces en el salario. Resultado, lo que tú siembras. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que mis hijos van a amar la iglesia, que mis hijos van a respetar al pastor si yo hablo de ellos, del pastor delante de ellos? ¿Cómo mis hijos van a ser fieles si ven que yo saludo al hermano con un abrazo y en mi casa lo estoy recortando? Lo que tú siembras. Entonces los hijos se van de la iglesia, no quieren saber nada con la iglesia. Entonces usted pregunta, ¿qué pasó con mis hijos? Ay, la iglesia no tenía un buen programa para mis hijos, la iglesia no hace esto, la iglesia no hace aquello. Lo que hicimos en esta mañana, que fue parte, sacamos fuera del tema, casi imprudencia, hicimos la historia infantil. No es que es el programa que vamos a tener, eso es para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo en la tarde en la sociedad de jóvenes. En la sociedad de jóvenes hay un segmento que se llama Pequeño Gigante.
No es que es la historia de los niños, porque ahí los niños, estamos preparando el programa para que los niños vayan desarrollándose y lo hacemos de tal y queríamos venderle a ustedes el mensaje a través de la promoción para que vengan cada sábado a Sociedad de Jóvenes. A las 3 de la tarde tenemos ese evento, así que por favor no se lo pierdan. No me hagan desperdiciar el esfuerzo que hicimos. Así que pasamos a la tercera parte. Tercera parte, suficiencia propia. Jacob fracasó porque todo el tiempo quiso hacer la cosa a su manera. Número 1, la falta de respeto nos aleja de Dios. Número 2, si nos desconectamos con Dios. Dios le dijo a él, yo te voy a bendecir, voy a hacer contigo. ¿Por qué entonces tiene que ir haciendo maña y teniendo temor? Luego llega aquí a donde el tío se cansa de engañarlo, de ladrón a ladrón, ¿se entienden? Y se escapa y sale huyendo. Ahora él tiene un problema mayor. Ahora Jacob se le va al tío de forma negativa, al frente le espera a su hermano para vengarse y detrás lo viene persiguiendo el tío. Él está en el medio y ahora él está apurado. Y como tigre que era, ¿qué hizo? Bueno, si viene mi hermano y me agarra, yo lo que voy a hacer, y dividió la familia en dos. Ustedes se van allí, o sea que si mata a este, mata a aquello, no lo mata todo. Y negociante al fin empezó a mandar regalos, a comprar la prebenda, porque lo que nosotros no hacemos con nuestra integridad, lo queremos hacer con prebenda. Y ese es el error. En Dios no existe eso. Oye, en Dios eso no funciona. En Dios hay que ser sí o sí. O eres fiel o eres infiel. Con Dios no vale la pena. Yo no gano nada con darle haciendo regalito y promocionando el pastor si yo soy un dirigente infiel e irresponsable. Él me va a querer como amigo, pero no como dirigente, ¿verdad, pastor? El asunto con el Señor es diferente. En Dios no hay diligencia. Dios promete servirnos y bendecirnos si nosotros somos fieles. Jacob fue un negociante y ¿cómo se dice esto? Él siempre quería hacer la cosa humana. Fue un ayudador que siempre quiso ayudar a Dios y eso lo llevó al fracaso. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios nos dice a nosotros, tranquilo, no temas a tu hermano. Ya Dios le había dicho a él, no temas, yo voy a librarte de tu hermano, te voy a librar de tu suegro. Y dice una promesa para nosotros, y ya voy a terminar porque no puedo seguirle. Dice en Isaías 41:10. Lean conmigo, 41:10. Isaías 41:10. El método de Dios funciona de esa manera. Isaías 41:10. Lo leemos entonces. Ya está aquí. No temas. 53 veces aparece la palabra no temas. Entonces no es casualidad. No temas. ¿Por qué cosa? ¿Quién está con nosotros? Dios. Yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desanimes. Por más que veas, no te desanimes, no desmayes, porque yo soy, ¿qué cosa? Tu Dios. Yo soy el que te llamó a servir aquí en la iglesia. No fue Morrobel, fue el Dios que te llamó a servir aquí. Y como Dios te llamó, tú mereces respeto a Dios. Así que no temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Si te pones en la mano de Dios, Dios siempre estará contigo y todo te irá bien. Todo lo que haga para el Señor te irá bien. David era un hombre muy pecador, pero dice la Biblia, que yo a veces no quiero entender eso, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y es porque David siempre tenía la intención de hacer lo mejor como humanos fallamos, pero que la intención de nosotros sea honrar al Señor. Dios, siempre te sustentaré, y también dice que será a la diestra de mi justicia, o sea, estaré contigo para protegerte. Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice así. Ahora sí dice ¿quién? ¿El pastor que dice eso? ¿Quién es que dice eso? Y ahora sí dice Jehová. ¿Quién? Mi creador. Yo te formé. No temas otra vez, porque yo te redimí. Te puse nombre. ¿Y de quién tú eres? ¿De quién somos? Entonces quedó claro. Estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios nos ha llamado. Y Dios ha querido. Jacob fue un joven que luchó toda su vida para hacer las cosas buenas. Y después de 20 años entendió que él no podía. Fueron 20 largos años que duró Jacob desde que salió de su casa hasta regresar.
andando por la vida, intentando todos los métodos, negociando de todas las maneras, vendiendo hasta esquimalito en Alaska. Hizo todos los negocios, pero no pudo estar en paz hasta que no entendió que Dios es su creador y es su sustento. Cuando entendió la promesa de Dios y soltó su ego, soltó su yo soy, yo puedo, se rindió a los pies de Dios, entonces vino la bendición. Es posible que cualquiera de nosotros aquí esté luchando, viendo la vida de Jacob, por una o por otra razón. Primero, quizá no tenemos el respeto para la cosa de Dios. Segundo, nos hemos desconectado de Dios por una u otra razón. Y tercero, creemos que nosotros sí podemos sin Dios. Yo quiero decir, en la iglesia de donde yo vengo, había una hermana, ella era tesorera, y era tan buena gente, podía haber una reunión en la iglesia, en la junta incluso, y si se tocaba un punto que ella no estaba de acuerdo, ella se paraba y se iba. De la junta salía, así era que respondía. Hermana, se iba. Ella tenía ese gozo de tesorera. Y no había manera de hablarle a ella. Yo soy así, era una arrogancia extraordinaria. Y un día el Señor quiso tratar con ella. Por resultado de su arrogancia, Él dio su hogar. Primero se le fue su hijo, el único varón se le fue de la casa, se fue al alcohol. Y un día ella vino llorando donde mí a contarme lo que estaba haciendo su hijo. Y yo le dije, lo que tú tienes que hacer es caer a los pies de Jesús. Deja que Dios haga el trabajo. Empezamos a orar. Y yo me le aparecía al muchacho borracho. Yo sabía dónde él estaba. Yo me le aparecía, abrí el vehículo y me sentaba al lado de él y empezábamos a hablar. Ahí, hablando de cualquier. Y él lloraba poco a poco. El Señor tuvo misericordia y le devolvió a su hijo. Hoy es uno de los dirigentes más notables y respetados que hay en esa iglesia. Luego, el marido se le fue. Yo tuve el privilegio de que somos amigos. Tuve el privilegio de que me llamó acá, ya yo estoy aquí en Estados Unidos. Y yo le repetí la misma palabra. Necesita caer al... Necesita dejar el orgullo. Ella era una mujer maldiciente. Todo el tiempo estaba maldiciendo, diciendo palabras de todo tipo. Y yo no voy a contar la historia triste de ella. Pero hoy es una de las mujeres más dulces que existe. ¿Cómo lo hizo Dios? La tumbó del... Yo aprovecho para decirle a ustedes, jóvenes, los que no están en la iglesia, su ser amado está orando por ustedes. Yo a mis hijos se lo digo, yo oro por ustedes. Póngansela cómoda al Señor. Ustedes se la ponen difícil al Señor, el Señor lo va a tumbar del caballo como quiera. Sí, esa mujer el Señor la tuvo que tumbar del caballo. Una enfermedad muy fea. A veces yo voy a visitarla. Ella me hace una arepa para los venezolanos, colombianos, la arepa. Ella es la máster haciendo esa arepa. Ella siempre que yo voy a mi casa. Y yo voy a su casa y yo tengo que sentarme con ella, escuchar sus lágrimas y llorar. Pero hoy ella entiende que el que sabe, el que puede, es Dios. No dejes que Dios te tumbe del caballo. No dejes que tenga que tumbarte del caballo. Ríndete a los pies de Jesús. No sea más como Jacob. 20 años de lucha para caer en el mismo lugar. Yo quiero invitarte ahora para que oremos juntos y pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y la fuerza para servir a Él sin condición. Con Dios no se hace trato. Jacob, cuando Dios lo bendijo, ¿sabe qué dijo Jacob? Ok, Señor, si tú me bendices, yo te doy los diezmos, yo voy a hacer esto. Dios no necesita trato contigo. Dios te ama porque te ama. Dios solo necesita que tú te dejes amar. Dios te está llamando hoy para amarte más. Quizás tú has estado luchando toda tu vida, no sé cuántos años tienes, luchando con el mismo problema y no ves resultado. Hoy Dios te dice que sí hay solución. Dios te dice, mío eres tú, yo te sustentaré, yo estaré contigo. Y con la versión que yo tengo dice, y te sustentaré con mi brazo de victoria. O
sea, Dios nunca ha perdido una batalla y no va a perderla. Vamos a pedir a ustedes lo que sientan el deseo de que Dios haga una renovación con ustedes, que se pongan en pie porque vamos a orar. Yo voy a pedir al pastor Morrobel que reciba a su iglesia dispuesta a servir, a volverse a Jesús, dispuesta a no luchar más, sino dejar que Dios sea el que gane la victoria. Vamos a orar. Si tú tienes una petición especial de oración, te vamos a pedir que también tú levantes tu mano a Dios. Y mientras yo oro, también presenta a Dios tu petición. Yo creo que Dios tiene el poder de hacer un milagro en nuestras vidas y darnos respuesta a nuestros problemas y dificultades. Y nuestro Dios y Padre, hoy venimos, Señor, ante ti. Quizás venimos como Jacob. Venimos con nuestros corazones destrozados, sabiendo que hemos tratado de alcanzar cosas, pero no de la mejor manera. Venimos, Señor, en angustia. Y de alguna manera estamos pidiendo que así mismo como tuviste un encuentro con Jacob, tenga un encuentro con nosotros. Permite, Señor, que no te soltemos hasta que no nos bendiga. Estamos pasando por alguna situación en nuestras vidas, con nuestras familias económicas, alguna situación, Señor, luchando con algún problema espiritual. Hoy te pedimos que nos dé tu bendición. Que bendiga esta iglesia, Padre, y que podamos salir de este lugar sabiendo que tú estás con nosotros. Sabiendo que tu bondad, tu favor está del lado nuestro. Y que ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice el momento de confraternidad que hemos de tener ahora. Bendice los alimentos. Y yo te pido, Padre, que esta iglesia en el día de hoy pueda salir regocijada, una iglesia feliz, porque el poder de Jesús ha transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la historia de Jacob es nuestra historia. Transfórmanos en el día de hoy y conviértanos en Israel. En el poderoso y bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar el himno final. Vamos adelante. Desde el silencio, tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza
Pueden sentarse, hermanos. Muchísimas gracias. Dios sea con ustedes. Ya lloré. Ah, ok.